Gracias amigo por permanecer ahí en este retorno de Voz para el Cambio para seguir analizando los temas que son lacerantes en la sociedad dominicana y lo asumimos con el propósito de que las cosas sean para bien, porque no nos sentimos cómodos con el presente que vive esta república que, como dijo su fundador, es digna de mejor suerte. Voz para el Cambio es una propuesta que quiere colaborar, que hace su equipo grandes esfuerzos y nos satisface que el debate ha por lo menos impactado a Alfonso Torres y ya está ahí. Si siéntase conforme, doctor Ferrera. Doctor Ferrera, que Alfonso se sintió conmovido y está ahí ya con nosotros. La plataforma es de él. Bueno, vamos a darle saludos a don Alfonso Torres, que está por aquí con nosotros. Yo pienso que tal vez le motivó mucho también el tema que usted propone, no dejar pasar esta efeméride del día de hoy. Creo que Voz para el Cambio tiene que tocar, tiene que, sus hombres y mujeres tienen que hablar un poco de lo que se conmemora el día de hoy. No simplemente se ha escrito mucho, todo el mundo sabe, pero para seguir insistiendo en que tenemos que salvaguardar la República para evitar otra noche negra como la que tuvimos durante 31 años, del 1930 hasta el 61, que como dice el poeta Pablo Neruda, pues esa persona, ese sátrapa, se enfermó de un tiro y murió como un chivo en la carretera. Adelante. Muchas gracias, don Juan Francisco. Saludos, don Freddy Ferrera. Saludos, país. Saludos, mundo. Estaba viendo el programa y cuando Juan Francisco, que es reiterativo en el tema del estudio, jóvenes que vienen de lo más lejos del país, a la ciudad de Santo Domingo, humildes, pobrísimos, y hacen una carrera, que es el caso de todos nosotros. Me llamó mucho la atención un elemento que citaba, que jóvenes que viven, digamos que en el patio de un liceo, no estudian y se quedan en otras cosas, buscando un peso, muchas veces mal habido. Yo comentaba en el chat, por escrito, de que el crimen, organizado o no, su tiempo máximo de vida son 12 años. Eso lo establecen las estadísticas mundiales cuando se analiza el tema de la criminalidad. Y digo que ese no es camino para el progreso, que ese camino no conduce a ninguna parte. El camino del estudio sí. Y entonces traigo un ejemplo muy cierto, concordante con lo que dice Juan Francisco, que recoge la prensa de hoy. Yo sé que el tema del 30 de mayo hay que abordarlo y eso es fundamental. Y le escribí a Juan Francisco que se tome todo el tiempo que quiera hoy con Freddy para abordar todo esto. No solo hasta lo que hemos previsto anteriormente. Y la crónica que trae el periódico sobre Saúl Montero, un joven de 21 años, desde los guandules a magna cum laude en INTEC, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, donde estudió una licenciatura en matemáticas, mención educación, es decir, con ese componente para ser docente. 21 años, viviendo en un callejón en los guandules, hijo de una madre soltera que vende chuchería en el barrio, cualquier cosa lícitamente, ¿no? O una paletera, una fritura, jugo, lo que fuera, para mantenerlo a él y a sus 2 hermanos, 3 hijos. Y lo ha ido llevando por el camino del bien. Consigue la beca y de Intel le avisan el mismo día en que debe presentar todos los documentos. Dice que hizo malabares para poder conseguir todos los documentos el mismo día porque se le vencía el plazo. Son las cosas de este mundo de Dios, pero cuando hay temple, cuando hay carácter, cuando hay deseo del progreso, de estudiar, de superarse, cuando hay voluntad, se rompen todas las barreras. Tiene varios meses graduado, anda buscando trabajo, no consigue. Un joven brillante, dedicado a las matemáticas, a los números, dice que le gustaría trabajar en el Banco Central
o ser docente universitario, quiere hacer una maestría, se acercó a la vicepresidenta en un evento de Supérate y ella le ofreció facilitarle una beca para una maestría y lo mandó al Ministerio de la Juventud. Ojalá que el ministro se entere por la prensa de hoy y lo llame y le resuelva lo de esa beca, que es la voluntad de la vicepresidenta, ¿verdad? Vamos a poner eso en positivo. Dice este muchacho, Saúl Montero, que de INTEC no se lleva compañeros, yo me llevo una familia. Es decir, la integridad, los valores de este muchacho, Saúl Montero, 21 años, hijo de madre soltera, criado en los guandules, en un callejón. Los valores se imponen cuando se tienen. No me llevo compañeros de INTEC, me llevo una familia. La humildad, la integridad de este joven. Quería, Juan Francisco, solo entré para saludar a Freddy, que hace mucho que no lo veía bueno, que no lo veo personalmente, hace como 20 días ya, y para mí eso es mucho tiempo, estar sin ver a un amigo fraterno, y hacerle este comentario para reforzar con un ejemplo que sale hoy de lo que ustedes comentaban: cuando se quiere se puede. Y cuando uno ve ejemplos como este de Saúl Montero, 21 años, uno dice, carajo, hay patria todavía. Adelante, Frade. Debe sentirse muy insatisfecho porque conmovió a Alfonso con su enfoque. Definitivamente me siento pues bastante satisfecho, y sí, el ejemplo de Saúl es el ejemplo de muchos, y gracias a Dios que todavía tenemos una juventud, una parte de la juventud que no se ha dejado alienar de los antivalores que está esta sociedad pregonando. Y lógicamente tenemos, Juan Francisco introdujo el tema, hoy estamos a 30 de mayo, se celebra lo que ha llamado la población, ha llamado la fiesta del Chivo, donde pues fue ajusticiado este señor que gobernó el país a horca y cuchillo durante 31 años, pero que desde antes, nosotros lo que hacemos un poco de historia, sabemos que los fenómenos no se dan de manera aislada. Para que ocurra un fenómeno que luego se convierte en historia, pues tiene que haber un fenómeno previo que lo posibilite. Y nosotros, pues desde que la República se fundó en el 1844, hemos tenido los enemigos de la República, son los que han dirigido el país y lo siguen dirigiendo en la actualidad. Enemigos porque se han dedicado simplemente a favorecer grupos, favorecer personas. No importa el precio que tenemos que pagar toda la población, siempre y cuando los grupos que dirigen salgan con sus bolsillos llenos, muy llenos de dinero, aunque esto decrete la falta de salud, la falta de educación. Hoy tenemos muchas escuelas, la mayoría abandonadas, hoy tenemos pocos hospitales porque no ha crecido mucho la oferta de salud, pero lo poco que teníamos, que antes funcionaba, hoy en día está sumamente abandonado, muy desfasado, su inmensa mayoría en términos de equipamiento y en términos de capacidad de resolución. La educación pasa lo mismo, tenemos mucho más escuelas, pero tenemos maestros muy desmotivados, cobrando muy poco de salario, muy poco incentivo, y alumnos que, como le pasa a este joven, cuando terminan con su esfuerzo una profesión, pues tienen que estar pidiendo favores para que le den un empleo, algo que es un derecho que tiene la población, que una vez colma sus esfuerzos a conseguir un empleo. Pero en fin, hoy celebramos entonces el ajusticiamiento, no la muerte, el ajusticiamiento de un ser despreciable. En estos días pues estuve en Neiva, nos invitaron al profesor Santiago Castro Ventura, al doctor Ortega, Gabriel Ortega, y quien les habla, para hablar precisamente de esto, de Trujillo, de su régimen y su muerte. Y el público era eminentemente joven, eran muchachos que están en secundaria, algunos un poquito más adultos en el programa Prepara, y eso fue el público al que iba dirigido nuestra charla. Y la pregunta reiterada de esos muchachos es que teníamos que decir las cosas buenas que hizo Trujillo,
pero uno sacando una cuenta, realmente Trujillo no se puede decir que hizo nada bueno durante su mandato, porque fue un mandato que él lo comenzó chorreando sangre, con sus manos llenas de sangre, como una hiena, y lo terminó realmente chorreando sangre. Su régimen, esa noche negra de 31 años que sufrió el pueblo dominicano, y que lejos de significar progreso, libertades, mejor condición de vida, pues fue simplemente un gran atraso. Ahí lo que cambió, la hoja que podemos exhibir de ese régimen fue el latrocinio, fue el crimen organizado del Estado, el crimen en su... Pero hay una cosa, le hago un paréntesis porque él hizo una cosa aparentemente buena. Se montó una fábrica de zapatos y después obligaba a la gente a comprarle esos zapatos. No solamente de zapatos, Trujillo era amante del monopolio, y cuando él quería algo, pues él no paraba ante nada, no paraba. Él tiró una ley, pues amparándose en unas observaciones que hicieron unos médicos de la época, de que la uncinariasis es una infestación de parásitos de unas lombrices. Los huevos y las larvas entraban por los pies descalzos. Nuestros campesinos andaban descalzos. Y Trujillo pasa una ley en el Congreso que nadie puede entrar a un pueblo descalzo, que tienen que tener un zapato por ley. El que no tenía un zapato cuando entraba al pueblo era llevado preso a la fortaleza y lo condenaban a varios meses incluso de presidio o a multas. Pero ¿qué pasa? Él hace pasar esa ley en el Congreso, pero porque ya tenía en mente poner una fábrica de zapatos que era monopólica, que era la fábrica FADOP. Entonces habría que comprar el zapato a la fábrica de Trujillo. Pero no solamente eso, Trujillo se inventó adueñarse de las tierras salinas de los pueblos nuestros del sur, de Barahona. Y para eso tiró un decreto que quedaba prohibido consumir sal marina, que tenía, porque no sé qué fue lo que se inventó, creo que hablaba del yodo. Entonces, Trujillo pues se inventa, porque ya tenía en mente la apropiación de las tierras de la salina, que eran tierras que la tenían los campesinos, las estaban cultivando, y él tira una ley que había que consumir y la declara prácticamente de utilidad, y decía a los campesinos que no la quieran vender, le decía a sus colaboradores: no importa, déjenlo tranquilo, se las compramos a las viudas y a los huérfanos. Pero lo mismo pasó, la gente en el campo, ustedes recuerdan, Francisco, yo me recuerdo todavía, consumían grasas animales, de manteca, de cerdo, eran las grasas que más se consumían, y Trujillo pasó una ley también para prohibir que la población consumiera manteca de cerdo, porque ya tenía en mente producir una fábrica de aceite, creo que se llamaba aceite ámbar, que era también de Trujillo. Todo lo que él hacía era con un fin. La falacia de que pagó la deuda externa, mentira. La deuda externa del país había sido pagada ya en el 1928. Él simplemente lo que hizo fue que terminó condonando o pagando la deuda que hicieron los gobiernos americanos, los gobiernos de militares y civiles que hicieron entre el 16, cuando la primera invasión del país, hasta el 24. Y yo sé de paso, ese periodo histórico, la primera invasión armada, yo digo que la segunda, porque ya los americanos nos habían yo digo, invadido en el 5 y sobre todo en el 1907 con la famosa Convención Dominico-Americana, que ponía bajo la administración de sus personeros, sobre todo de la empresa privada, la Santo Domingo Improvement Company, que era la compañía que se abrogó la deuda externa del país. Ellos le impusieron los gobiernos americanos de la época que había que dejarle el control de las aduanas. O sea que nuestra fuente de ingresos, que eran las aduanas, pues estaban siendo dirigidas por funcionarios americanos que cobraban lo que ellos querían cobrarse, se cobraban sus comisiones, sus salarios, y lo que sobraba se lo daban al Estado cuando querían, para manejar la economía nacional.
Entonces, eso dio a pie a que en el 16 decidieran invadirnos, pero en el 15 ya habían invadido en Haití, o sea que a partir del 15 del 16 ellos dirigían la isla completa. Y digamos, ¿qué importancia tiene este islote? Como decía el poeta Pedro Mir, en el mismo trayecto del sol. Lo que pasa es que nosotros como isla ocupamos una posición privilegiada, estamos en el centro del Caribe, nada pasa por nuestras aguas que no toque de una u otra forma esta isla. Pero también era un pueblo que consumía, era un pueblo que producía, y teníamos cosas que siempre le han interesado a ellos, incluso territorios dominicanos que siempre le han interesado a ellos, como es la bahía de Samaná, que al fin y al cabo la tienen ahora, la han tomado por las buenas. La isla de Samaná, la península de Samaná y todas las costas, donde quiera que hay un pedazo de playa que se pueda aprovechar, pues en la práctica ya no es propiedad del pueblo dominicano. Ese es el corolario de todo esto, mis amigos Juan Francisco y Alfonso Torres. Eso es lo que tenemos. Y un día como hoy, siendo las 9:45, casi las 10 de la noche, pues tuvo lugar el magnicidio, tuvo lugar por un grupo de dominicanos hastiados de los despropósitos de este señor, que más que un ser humano era una hiena sedienta de sangre, que nunca cejó en esa megalomanía que lo llevaba a cometer los crímenes más atroces. Pues ese día el pueblo, a través de este comando, decidió que ya no más. ¿Qué podemos pensar de una persona que la hemos oído decir muchas veces? Aquí falta un Trujillo. Sí, realmente la gente que dice eso es porque no conoce el régimen desde adentro y no se ha tomado el tiempo para investigar y se deja llevar. Eso es un grito de desesperación, Juan Francisco. Cuando dice si falta un Trujillo, se refiere realmente a lo que hemos cosechado después de la muerte de Trujillo, porque lamentablemente, y con eso iba a terminar mi comentario, descabezamos la tiranía, pero dejamos a los trujillistas gobernando el país, y así ha sido hasta ahora. Mire, a los jefes no se les puede hacer desaire, y Alfonso dijo que usted se tome todo el tiempo. Vamos a aprovechar 5 minutos. Sí. Bueno, vamos a aprovechar 5 minutos, porque ya también tenemos que el deber nos llama en la otra actividad que debemos desarrollar en el día de hoy, ¿verdad? Pero sí, esa expresión en la cultura política dominicana, el trujillismo. Mira, yo diría que el trujillismo, aún sin Trujillo, ha continuado, porque los principales, y no los principales, los seguidores de Trujillo, realmente después de la muerte de Trujillo, pues el plan, si es que había un plan para descabezar totalmente la dictadura, pues realmente no pudo continuarse. Y el trujillismo siguió sobreviviendo, el trujillismo siguió estando presente en nuestra sociedad, y el trujillismo siguió desarrollándose, porque los trujillistas, los que colaboraron y se beneficiaron de este régimen, siguieron pocos años después, siguieron dirigiendo el Estado y prácticamente han seguido hasta los tiempos de hoy. En las mismas prácticas, aquí vemos como cualquier funcionario, pues se abroga el derecho de decidir cosas hasta por encima de las leyes. Aquí vemos como los ricos son capaces de torcer el brazo a la ley y no pasa nada. Los que están para dirigir, para imponer castigos, para imponer cuando usted delinque, pues simplemente se ponen de acuerdo, negocian con usted cuando usted es una persona prestante. Aquí solamente la justicia existe, igual que en el tiempo de Trujillo, para los que delinquen en cosas menores. Para los muchachos que te quitan un celular, pues muchas veces tú sabes que cuando tú vas a poner la denuncia, a veces encuentras sentado en el escritorio a la misma persona que te quitó el celular. Porque muchas veces pasa eso, que son policías. Pero cuando no son policías, son bandas organizadas que trabajan para ellos. Y en esos barrios todo el mundo se conoce. Y las autoridades saben quiénes son los que hacen
dar un par de delitos porque tienen hasta un mapa hecho. Y sin embargo, ¿qué pasa con eso? Que esos muchachos que delinquen le tienen que entregar un semanal a los que dirigen, a los miembros de las autoridades que dirigen, tanto civiles como militares, pues simplemente los que delinquen en los barrios le tienen que entregar una parte del fruto de su ejercicio. Entonces así no hay patria, así no hay, por más esfuerzo que hagamos y por más esfuerzo que hagan las personas, como este joven Ariel, que se graduó, que el maestro Alfonso trae a colación y que nos llena de orgullo, pero no hay manera de que nosotros podamos decir a la juventud, si siga por ese camino que es el bueno, y lo hacemos, le decimos, ese es el camino correcto, a la juventud que siga por allí, pero al final el premio que se obtiene por el esfuerzo no da demasiado lucha para que la juventud correcta, la juventud derecha, se pueda insertar en el Estado, a diferencia de los que delinquen. Los que delinquen aquí, los capos, andan, son amigos de los que dirigen, de los funcionarios, y tú lo ves que salen en las redes sociales. La empresa de César el Abusador no pagaban impuestos. No pagaban impuestos, y César el Abusador no cae preso. César el Abusador decide prácticamente ir a entregarse a las autoridades americanas, porque era aquí, no iba a caer preso de ninguna manera. El caso de Quirinito es una burla, es una burla, casi 2 años, y ahí están los que lo dejaron escapar y los que han seguido encubriéndolo. Pero los mismos, hay muchísimos personajes que se han hecho tristemente célebres en el país con el narcotráfico, que son héroes en sus barrios. Son héroes. Y no caen presos, y si caen presos, salen a los pocos meses porque negocian su libertad. Entonces, don Juan, yo pienso que eso nos lo ha dejado esa herencia trujillista, que yo soy de los que digo que siguen gobernando el país, siguen dirigiendo los estamentos del país. Entonces, se pudo salir de la cabeza, pero todavía quedan en el tronco y los brazos y las extremidades. Bueno, siguen gobernando porque Balaguer fue el mayor exponente del trujillismo. Claro, del neotrujillismo. El PLD llegó al poder con el auspicio de Joaquín Balaguer. Leonel se quedó gobernando con ese patrón, lo continuó Danilo Medina. Recuerde que Leonel Fernández en un momento llegó a decir que él era discípulo de Vincho Castillo. Vincho Castillo fue diputado nombrado de dedo por Rafael Leonidas Trujillo, de manera que tenemos mucha tela por donde cortar, pero ya hemos satisfecho la voluntad de la dirección del programa, y entonces usted tiene compromiso, y hasta aquí esta participación en la primera parte de Voz para el Cambio. Esperamos que todos ustedes se mantengan ahí, y usted despídase de esta sección. Como no, pues nosotros queremos despedirnos y no sin antes pues darle un saludo a todas las madres dominicanas, a todas las madres del mundo, que son el soporte de la sociedad y que juegan un papel preponderante en la dirección de la familia. Ayer, el día domingo 29, se celebró acá el Día de las Madres Dominicanas. Yo siempre digo las madres dominicanas porque este día fue impuesto en uno de los gobiernos de Horacio Vázquez, a pedido de su esposa, la poeta Trina Moya de Vázquez, incluso que compuso el himno a las madres dominicanas, y se celebra el último domingo de cada mes de mayo, un día que debemos celebrar todos y cada uno de los días del año para honrar a este ser que es capaz de darnos la vida, de cuidarnos, no importa la edad que tengamos. Siempre las madres están dispuestas a velar por sus hijos. Sean buenos o sean malos, las madres no ven esto al fin y al cabo. Entonces, saludos para todos los amigos y amigas que nos escuchan. Pues dejo el espacio en manos suyas y de don Alfonso, que ya debe estar preparado para continuar. Muchos temas que no tocamos, lógicamente es poco el tiempo, pero bueno, sabemos que dejamos el pandero en buenas manos. Pues buenos días. Así es. Adelante, producción.